Damian Lillard tiene un curso completo en Pro Class, que es una plataforma de baloncesto educacional de donde hay cursos para mejorar el baloncesto, y Damian tiene un curso entero sobre cómo perfeccionar el step back, los 3 tipos de step back que él usa y que para él existen, y cómo perfeccionar cada uno de ellos. Yo he estudiado este curso al completo personalmente y en este vídeo te voy a hacer un resumen detallado para que tú también puedas perfeccionar el step back. Primero empecemos con la importancia del step back. Al principio, Damian explica por qué el step back es su movimiento favorito y un movimiento súper importante. Esto es porque el step back es un movimiento muy difícil de defender, por lo que si lo perfeccionas y te sientes cómodo haciéndolo en el partido y metes los tiros que tiras haciéndolo, tienes un arma letal para usar cuando quieras, es decir, puedes hacerlo cuando quieras y ser muy efectivo con él. Luego nos explica los 3 tipos de step back que él usa. El primero es el Full Speed Step Back. Básicamente es el nombre en inglés, pero significa el step back a toda velocidad. El segundo es el Bump Step Back y el tercero es el Rhythm Step Back. Estos básicamente son los nombres en inglés. El Bump Step Back es básicamente hacer un step back después de un bump, que es simplemente empujar al defensor un poco para crear espacio, y el Rhythm Step Back es un step back en ritmo, sería la traducción, que significa hacer un step back cuando estás en 1 contra 1 haciendo pequeños amagos y leyendo al defensor. Básicamente estar en ISO y en 1 contra 1. Ahora vamos a ver cómo perfeccionar cada uno de los 3 tipos. Empecemos por el Full Speed Step Back, el primero. ¿Cuándo harás este movimiento? Este step back se hace cuando eres capaz de superar al defensor, pero no puedes finalizar en el aro. Es decir, a lo mejor superas al defensor, pero luego recuperas la posición y no puedes finalizar, pero ya estás yendo hacia el aro. O a lo mejor superas a tu defensor y delante tienes a un jugador o a varios que no te dejan finalizar bien. Este step back tiene 3 partes. La primera es el driving, que es cuando vas hacia el aro. La segunda es el step back y la tercera es el fade, que es básicamente tirar yendo hacia atrás para crear espacio. Este step back se llama full speed porque lo que tienes que hacer es ir a toda velocidad para superar a tu defensor y luego frenar en seco yendo hacia atrás para ir a la dirección contraria a la que estaba yendo el defensor y entonces crear el espacio. Arrancas a toda velocidad, lo has superado y de repente vas en dirección contraria, el defensa se va hacia atrás y tires. Algunos consejos que da Damian para mejorar en este step back son estos. El primero es mejorar el control del cuerpo fortaleciendo el core en el gimnasio. Básicamente, cuando fortaleces el core, que es la parte abdominal del cuerpo, tienes mucho mayor control de tu cuerpo. Esto te ayudará a hacer el tiro en fade away, que es lo que te he dicho, tirar yendo hacia atrás. El siguiente es, primero, antes de hacer el drive y todo el movimiento, ya saber dónde vas a ir antes de ir hacia allí. Es decir, leer a la defensa, ver qué hay en la zona, qué jugadores hay, si hay alguien, si hay algún defensor, o si el defensor que hay, si es que hay, es alto o pequeño y puedes finalizar mejor o peor contra él. Y entonces decidir, vale, voy a ir hacia adentro, pero luego voy a hacer el step back porque el defensor es un pivot muy alto y no voy a poder finalizar si voy contra él. El siguiente consejo es trabajar en el footwork del step back. Para poder hacer un step back en condiciones y ganar espacio, que es el objetivo del movimiento, tienes que tener un buen footwork. El footwork te permitirá hacer un paso muy grande que te dé espacio, pero igualmente estar equilibrado y poder tirar cómodo y así ganar espacio, pero luego tirar bien y meterla. El siguiente consejo es mirar al aro antes de coger el balón para hacer el step back y tirar. Es decir, que tú antes de coger la bola, estar haciendo el paso y tirar, ya estés mirando al aro para que te puedas situar bien y levantarte bien, cómodo, viendo el aro y tirar bien. Puede pasarte, que por eso dice esto Damian, que tú estés yendo hacia el aro, estés mirando como al suelo, entonces hagas el movimiento, sigas mirando al suelo o al defensor que tienes delante y cuando quieras levantarte para tirar, tengas no solo que tirar, sino que poner también la vista en el aro, situarte bien y entonces tirar. Pero si tienes que hacerlo todo a la vez, va a ser mucho más difícil tirar bien que si ya estás mirando al aro y el movimiento lo haces sin tener que mirarte los pies o mirar al suelo, mirar al defensor ni nada. Siempre mirar al aro antes de tirar para estar bien situado y tirar bien es muy importante. Y el último consejo es, en el último bote, antes de hacer el paso hacia atrás, hacer un bote muy fuerte para que el pick-up, que es el momento cuando coges el balón con las 2 manos para tirar, sea un buen pick-up, no se te quede la bola muy abajo o la cojas mal y puedas tirar cómodo. El siguiente tipo es el Bump Step Back. Como te decía, es cuando das un pequeño bump, que se le llama así, que es un pequeño empuje con el cuerpo, el hombro sobre todo y un poco el brazo para crear espacio, entonces hacer el step back y tirar. ¿Cuándo tienes que hacer este movimiento? Este movimiento lo tienes que hacer cuando intentas superar al defensor pero no puedes y tienes que crear espacio hacia atrás para tirar en vez de ir hacia adentro.
Aquí, en vez de crear espacio utilizando el movimiento del defensor hacia un lado y tú yendo hacia otro, vas a crear espacio con este bump, que es básicamente este contacto para tirar hacia atrás al defensor y entonces sí ir hacia atrás y crear todavía más espacio. Las tres partes de este step back es el drive, en el que intentas ir hacia adelante y superarlo pero no puedes, el step back con el bump y luego el tiro, que puede ser en fade o si no te hace falta, un tiro normal. Bien, en este movimiento lo importante es el bump, cuando separas a tu defensor de ti, junto con el step back. Esto significa que lo que vas a hacer con el bump es crear un poco más espacio del que solo harías con el step back y ya está. Aquí haces el bump porque no tienes la ventaja del movimiento de antes en el que estás yendo a toda velocidad y solo el hecho de frenarte en seco ya va a crear espacio. Aquí estás en quieto más o menos, estás más o menos en estático, por lo que tienes que ayudarte de este bump aparte del step back. Lo importante aquí en el bump es no empujar directamente con el brazo ni con la palma, ya seguro que no, porque te van a pitar falta. Primero, imagínate que tengo un defensor, metes el cuerpo y empujas con el hombro. Ya haces el step back y estás empujando con el hombro solo, pero para acompañar, te acompañas un poquito, pero es este movimiento, no este. Entonces tienes el defensor, empujas un poco y arriba. Luego está la opción de leer si puedes sacar una falta, si no has sacado suficiente espacio para tirar cómodo, porque el defensor llega a ti muy agresivo una vez lo empujas. La secuencia sería, metes el cuerpo, empujas, step back, no se ha separado el defensor lo suficiente, pero viene hacia ti muy agresivo para llegarte a puntear. Entonces tú haces una finta de tiro para que te salte y pa. Buscas un poco la falta y falta muy fácil porque te llega encima. El movimiento, seguramente si has visto a Damian o a Shea muchas veces, y es muy fácil. Metes el cuerpo, step back, finta, and one. Y el último, el rhythm step back, que le llama Damian, que básicamente es este step back pues, en el que estás en 1 contra 1, que es el que hacía mucho James Harden, por ejemplo, y lo estás leyendo al defensor. Lo harás pues en esto, cuando estás en un ISO, en 1 contra 1 y quieres tirar. En este step back, que es el rhythm step back, que es el de ISO, en 1 contra 1, que tienes que leer al defensor a ver qué hace y tú decidir si hacer un step back hacia un lado, hacia el otro, etc. Lo más importante es eso, las lecturas. Ver si el defensor, cuando vas hacia la derecha, te sigue o se queda un poco a la izquierda, entonces te da espacio para tirar o atacar. Si te sigue, pues a lo mejor te da espacio girando hacia el otro lado de repente. Y luego lecturas como esta, como por ejemplo mirar un poco al aro haciendo ver que vas a entrar. Si al hacer esto el defensor se va hacia atrás para que no penetres y te da espacio para tirar. Si yo hago ver al defensor que voy a arrancar y miro un poco hacia la zona y se va hacia detrás y yo lo leo, pues puedo hacer un step back y conseguir espacio. Y esto es todo lo que hacen los grandes jugadores en el 1 contra 1. Hacer pequeños engaños y amagos y ver cómo reacciona el defensor. Si en cambio, en vez de cuando hago esto, el defensor se queda pegado a mí, pues arranco y penetro. Pero ahora estamos viendo cómo hacer el step back para tirar. Un pequeño truco muy importante es que estés siempre en una posición cómoda para tirar. Por ejemplo, yo soy diestro y por lo tanto pues tiro con el pie derecho más adelantado. Hay gente que lo hace más exagerado o menos, pero más o menos todo el mundo tira con el pie de su mano buena adelantado, no tiran con los dos pies perfectamente rectos. Tirar con el pie de tu mano buena adelantado es muy bueno para tirar porque hace que tu hombro bueno, el de la mano buena, esté adelantado y entonces es más fácil tirar porque está encarado al aro. Si ves muchos jugadores lo hacen, muchos grandes tiradores hacen esto. Un truco que hace, por ejemplo, James Harden y Jalen Brunson son los que más hacen esto, es en vez de botar con los dos pies a la misma altura y botando como, no sé, sin tener en cuenta nada del footwork para tirar, un truco es botar siempre con el pie de tu mano buena adelantado, hacer todo de esta posición. ¿Por qué? Porque cuando quieres tirar, solo tienes que tirar. En cambio, si estás con el pie izquierdo, por ejemplo, en mi caso, adelantado, tienes que cambiar los pies y tirar. Y esto te hace ser mucho más lento y que te punteen más. Y para hacerlo el step back, lo mismo. Al tener el pie derecho más adelantado, me empujo con el derecho y ya caigo en una posición cómoda para mí para tirar. Si yo hago esto, si estoy aquí, me empujo con el izquierdo y hago así, estoy en una posición que me tengo que girar y es mucho más lento y incómodo tirar. Por lo tanto, intenta siempre acostumbrarte a botar y hacer los cambios si quieras. La mayoría del tiempo, no siempre, a lo mejor pues quieres hacer una cosa diferente para atacar, pero si quieres tirar, sobre todo en step back, intenta estar con esta posición que sea buena para ti. Si eres zurdo, pues al revés. Estos son los 3 tipos de step back que tienes que perfeccionar.
Si perfeccionas esto, serás un jugador muy difícil de parar en el 1 contra 1, ya que el step back siempre te da una ventaja muy grande y es que lo puedes usar siempre que quieras y te da ese espacio necesario para que si te sientes cómodo tirando en step back puedas tirar cómodo siempre, estando el defensor delante tuyo o no, da igual, porque tú creas el espacio cuando quieres. Así que ahora tienes que ir a la pista y trabajar en el step back para perfeccionarlo. Si te tomas el baloncesto muy en serio y quieres mejorar todo lo posible y llegar a ser el mejor jugador que puedas, quizás te interesa el primer link en la descripción, que es mi academia de baloncesto, donde yo personalmente te ayudaré a mejorar, donde tendrás también una comunidad de demás jugadores como tú que les encanta el baloncesto y donde progresar juntos, compartir conocimientos, logros, etcétera, y también cursos de cada apartado del juego hechos por mí para que puedas mejorar tu conocimiento del juego, tener diferentes ejercicios mucho más avanzados para trabajar y demás. Si te interesa, es el primer link en la descripción.